Capítulo 9. El Bacajá. Bond miró a su alrededor, pero no había posibilidad alguna de que los oyeran, y el caviar debía de estar esperando a que las tostadas calientes salieran de la cocina. Cuenta. El interés se reflejaba en sus ojos. Han cogido al tercer búlgaro en la carretera hacia París. Conducía un Citroën y había recogido a 2 excursionistas ingleses para despistar. En el control de la policía, hablaba tan mal el francés que le pidieron los papeles. Lo que sacó fue una pistola y disparó contra uno de los agentes motorizados. Pero el otro agente logró atraparlo, no sé cómo, e impidió que se suicidara. Se lo llevaron a Rouen y le sacaron toda la historia. Supongo que a la manera francesa habitual. Al parecer formaban parte de una cuadrilla mantenida en Francia para ese tipo de trabajos. Saboteadores, matones y cosas así. Los colegas de Matis ya han tendido sus redes para atrapar al resto. Pensaban cobrar 2 millones de francos por matarte. El que los contrató les dijo que no corrían el menor riesgo de que los cogieran si seguían sus instrucciones al pie de la letra. Bebió un poco de vodka y prosiguió. Y aquí viene la parte interesante. El hombre les entregó las 2 fundas de cámara de fotos que viste, diciéndoles que los colores vivos eran para que les resultara más fácil, que la funda azul contenía una bomba de humo muy potente y que en la roja estaba el explosivo. Uno de ellos tenía que arrojar la funda roja y al mismo tiempo el otro tenía que pulsar un botón de la azul para que los 2 pudieran escapar escondidos tras el humo. En realidad, eso de la bomba de humo era una mentira para hacer creer a los búlgaros que escaparían. Las 2 fundas contenían una cantidad idéntica de explosivos. No había diferencia alguna entre ambas. La idea era destruirte a ti y a quienes lanzaban la bomba para que no quedase ni rastro. Es de suponer que del tercer hombre pensaban encargarse de alguna otra forma. Continúa, dijo Bond, admirado por la astucia del engaño. Bueno, parece ser que a los búlgaros aquello les pareció muy bien, pero los muy listos decidieron no correr ningún riesgo. Creyeron que era mejor activar antes la bomba de humo y, desde dentro de la humareda, lanzarte la bomba explosiva. Lo que viste fue al ayudante pulsando la espoleta de la supuesta bomba de humo que, lógicamente, hizo que los 2 saltaran por los aires. El tercer búlgaro estaba esperando detrás del Espléndide para recoger a sus 2 amigos. Cuando vio lo ocurrido, supuso que habían cometido algún error, pero la policía reunió varios fragmentos de la bomba roja, que no había explotado, y se los puso delante. Al ver que habían sido engañados y que la muerte de sus amigos estaba tan prevista como la tuya, empezó a hablar, e imagino que todavía sigue. Sin embargo, no hay nada que relacione todo eso con Le Chiffre. El trabajo fue encargado por algún intermediario, quizá uno de los guardaespaldas de Le Chiffre, pero ese nombre no significa nada en absoluto para el que ha sobrevivido. Acabó el relato justo cuando los camareros llegaron con el caviar, un montón de tostadas calientes y varios platillos con cebolla muy picada y huevo duro rallado, la clara en un plato y la yema en otro. Después de que los camareros les hubieran servido sendos montículos de caviar, estuvieron un tiempo comiendo en silencio. Es muy satisfactorio ser un cadáver que le ha cambiado el sitio a sus asesinos, comentó Bond al rato. Desde luego, y nunca mejor dicho, les pegaron un buen petardo. Mathis debe de estar muy contento con el trabajo de hoy. 5 miembros de la oposición neutralizados en 24 horas. Y le explicó cómo habían atrapado a los Munds. Por cierto, ¿cómo has llegado a verte metida en este caso?, le preguntó. ¿De qué sección eres? Soy ayudante personal de jefe de ese, respondió Vesper. El plan era suyo y quería que su sección tuviera parte en la operación. Preguntó a M si podía enviarme. Como parecía un simple trabajo de enlace, M aceptó, aunque advirtiendo a mi jefe que te pondrías furioso cuando vieras que habían enviado a una mujer para que trabajara contigo. Hizo una pausa y, como Bond no dijo nada, prosiguió. Debía encontrarme con Matisse en París y venir aquí con él. Tengo una amiga que trabaja en Dior y se las agenció para conseguirme este vestido y el que llevaba esta mañana. De lo contrario, no hubiera podido competir con toda esta gente. Hizo un gesto hacia el comedor.
Todos estaban muy celosos en la oficina, aún ignorando de qué iba el caso. Lo único que sabían era que yo iba a trabajar con un 00. Lógicamente, sois nuestros héroes. Yo estaba emocionada. Bond se puso serio. No resulta difícil llegar a 00 si estás dispuesto a matar, repuso. Así de sencillo. No es algo para estar orgulloso. Yo tengo que agradecer el ser 00 a los cadáveres de un experto en claves japonés en Nueva York y de un agente doble noruego en Estocolmo. Tal vez dos tipos decentes que se vieron atrapados en la vorágine del mundo, igual que aquel yugoslavo que se cargó Tito. Se trata de un negocio desconcertante, pero es tu profesión y haces lo que te dicen. ¿Qué tal el huevo con el caviar? Forman una combinación maravillosa, dijo ella. Estoy disfrutando mucho de la cena. Es una pena que se interrumpió ante la severa mirada de Bond. Si no fuese por la misión, no nos encontraríamos aquí, dijo él. Bond se arrepintió de pronto del carácter intimista de la cena y de la conversación. Sintió que había hablado demasiado y que una mera relación laboral se estaba confundiendo. Vamos a repasar lo que debemos hacer, propuso con tono práctico. Será mejor que te explique lo que voy a intentar y en qué puedes ayudarme, aunque me temo que no es mucho, añadió. Veamos los datos básicos. Entonces, procedió a esbozar el plan y a enumerar las distintas contingencias que se les planteaban. El maitre supervisó el servicio de los segundos platos. Luego, mientras tomaban la exquisita comida, Bond siguió hablando. Ella lo escuchaba con frialdad, pero con atenta obediencia. La osquedad de Bond la había desinflado por completo, y se daba cuenta de que tenía que haber hecho más caso de las advertencias de jefe de ese. Es un hombre muy consagrado a su trabajo, le había dicho el jefe cuando le confió la misión. No crea que esto va a ser divertido. A Bond solo le importa el caso que tenga entre manos. Y, mientras este no se resuelve, resulta muy duro trabajar para él. Pero es un experto como pocos, así que tampoco estará perdiendo el tiempo. Aunque resulta bastante atractivo, no se enamore, porque no creo que tenga mucho corazón. En fin, buena suerte, y no deje que le hagan daño. Todo aquello representaba cierto desafío para ella. Por eso le había complacido ver que atraía e interesaba a Bond, tal como le decía su intuición. Sin embargo, a la menor señal de que estaban pasándolo bien juntos, nada más oír las primeras palabras de una frase convencional, él se había convertido en un témpano, cambiando por completo el rumbo, como si la cordialidad fuera veneno para él. Se sintió herida y avergonzada. Pese a todo, hizo un esfuerzo mental y concentró toda su atención en cuanto él explicaba. Nunca más cometería el mismo error. Hemos de centrar nuestra esperanza en que yo tenga un golpe de buena suerte o él de mala. Bond estaba explicando cómo se juega al baccarat. Básicamente es como todos los juegos de azar. Las probabilidades contra la banca y contra el jugador son más o menos iguales. Una sola ronda mala contra cualquiera de los dos puede ser decisiva y hacer saltar la banca o arruinar a los jugadores. Sabemos que Le Chiffre ha comprado esta noche la banca del baccarat al consorcio egipcio que lleva las grandes partidas de Royal. Les ha pagado 1 millón de francos, con lo cual su capital se ha reducido a 24 millones. Yo tengo más o menos la misma cantidad. Supongo que seremos 10 jugadores, y nos sentaremos alrededor de la banca en una mesa con forma de riñón. Por lo general, la mesa está dividida en 2 paños, en 2 partes. La banca juega 2 partidas, una contra el paño de su derecha y otra contra el de su izquierda. En ambos casos, la banca puede ganar enfrentando entre sí a los 2 paños y aplicando unos conocimientos de contabilidad excelentes. Pero en Royal todavía no hay suficientes jugadores de baccarat, y Le Chiffre tendrá que medir su suerte contra los jugadores de un solo paño. Es poco habitual, porque de esa forma, las probabilidades a favor de la banca no son tan buenas, aunque siguen estando ligeramente a su favor, y, por supuesto, él es quien controla el volumen de las apuestas. El que lleva la banca se sienta en mitad de la mesa, acompañado por un croupier que recoge las cartas con una pala
y canta el importe de cada banca y un director de partida que ejerce de árbitro general. Yo intentaré sentarme lo más enfrente del chiffre que pueda. Este tendrá delante un sabot con 6 mazos de cartas bien barajadas y que no hay la menor posibilidad de manipular. El croupier baraja las cartas, hace que uno de los jugadores corte y las pone en el sabot a la vista de toda la mesa. Hemos investigado al personal y todos son íntegros. Sería útil, pero casi imposible, marcar todas las cartas. Y eso supondría, además, la complicidad del croupier, como mínimo. De todos modos, eso también lo vigilaremos. Bond bebió un poco de champán. La partida continuó se desarrolla como sigue. El banquero anuncia una banca inicial de 500.000 francos, o sea 5.000 libras. Los asientos están numerados empezando por la derecha de la banca. El jugador que está junto a él, el número 1, puede aceptar la apuesta y empujar su dinero sobre la mesa, o, en el caso de que sea demasiado para él o no quiera verla, pasarla. Entonces el número 2 tiene derecho a aceptar la apuesta. Si la rechaza, pasa al número 3 y así sucesivamente va recorriendo la mesa. Si ninguno de los jugadores la acepta, la apuesta es ofrecida a toda la mesa. Entonces, todos la comparten aceptando una fracción. A veces incluyen a los espectadores que rodean la mesa hasta que se reúnan los 500.000 francos. Esa cantidad es pequeña y enseguida la cubriría alguien, pero cuando sube a 1.000.000 o 2, resulta muy difícil encontrar un jugador que la acepte o incluso, si la banca está de suerte, a un grupo de jugadores que la cubran. En esa situación es cuando yo intervendré siempre y aceptaré la apuesta. De hecho, atacaré a la banca del chiffre siempre que me sea posible, hasta que la haga saltar o él me haga saltar a mí. Puede que tarde un rato, pero al final uno de los dos tendrá que arruinar al otro, con independencia de los demás jugadores de la mesa, aunque entre tanto estos, por supuesto, enriquecerán o empobrecerán a la banca. Le Chiffre, siendo la banca, lleva una ligera ventaja en el juego, pero cuando se dé cuenta de que voy claramente a por él, y espero que sin saber cuál es mi capital, se pondrá un poco nervioso, por lo que creo que en principio estaremos más o menos en las mismas condiciones. Hizo una pausa mientras le servían las fresas y el aguacate. Comieron un rato en silencio y luego hablaron de otros temas mientras esperaban el café. Ninguno de ellos tomó coñac ni licor. Al final, Bond pensó que había llegado la hora de explicarle la mecánica del juego.